charla, estamos llegando al final, ¿sí? Así que hoy tenemos al doctor Enrique La Paz, jefe de cardiología del FREN, y bueno, cardiólogo reconocido, así que nos va a hablar de insuficiencia cardíaca. Aprovechemos la charla, ¿sí? Gracias por venir, como siempre decimos. Y antes de irme, bueno, el viernes que viene rendimos el examen, ¿sí? ¿Ya? ¿A qué hora, Carlos? Y lo haremos 8:30, ya 8:30 supongo, para que sea el mismo horario, para que sea el mismo horario ahora, ¿sí? Dale, gracias. Bueno, buenas noches, un placer. Yo armé 150 preguntas para el Joyce, así que tranquilo, todas fáciles. La idea es intentar hacer una charla de insuficiencia cardíaca que no sea solamente evidencia científica y medio pesada, sino que sea algo que podamos orientar y que sea práctica para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Obviamente voy a intentar hablar de lo último que hay y a ver si nos ponemos de acuerdo en cómo deberíamos tratar a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Así, por eso es optimización del tratamiento, que yo creo que es una palabra que debemos incorporar, el tema de optimizar el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Esta es la agenda, son 2 horas y media, yo tardé un montón en venir, así que me voy a quedar un montón. Así que bueno, lo primero que hay que arrancar es con esto, de la estabilidad clínica del paciente. Todos nosotros hablamos de que el paciente clínicamente está estable. ¿Cómo es que el paciente no es que está estable? La pregunta del millón es: ¿existe el paciente con insuficiencia cardíaca estable? Este es un chiste de Quino que el día que lo vi pensé que era insuficiencia cardíaca, obviamente por la deformación funcional. Pero esto, fíjense, es un señor que va al médico, el médico lo ve y dice: ¿cómo está? Bien, listo, lo oculta, no crepitante, no edema, cardiolol C25 cada 12, enalapril 5 cada 12, sigue así, mi amigo, va fenómeno. Vuelve a los 6 meses: ¿cómo estás? Igual, bien. El tipo caminaba, si quieres, 20 cuadras, ahora con un tipo camina 20 cuadras, pero nadie le pregunta que tarda 20 minutos más en hacer las 20 cuadras. El tipo está estable, no tiene crepitante, sigue igual, 6,25 cada 12, 5 cada 12, siga. Y obviamente, si ustedes capaz no lo llegan a ver, pero si no se va deteriorando, y a la última consulta obviamente no concurre. Esto, ¿por qué me hizo pensar en el paciente con insuficiencia cardíaca? Porque realmente el paciente con insuficiencia cardíaca se comporta así. Y este paciente, todos, diríamos: ¿cómo está tu paciente? Estable. Está estable, ¿por qué? Porque no se internó, porque no tuvo descompensación, porque no hubo que darle más diuréticos, se hubo que llegar un día para darle más diuréticos. ¿Qué pasa con estos pacientes estables? 9 de cada 10 pacientes sigue sintomático o oligosintomático. Un tercio de ellos se interna o se muere por insuficiencia cardíaca. O sea, del paciente es estable, también se muere. Y ustedes saben que las internaciones de cada paciente con insuficiencia cardíaca marcan mal pronóstico. A medida que tenés más internaciones, empieza a decir prolisosis y el paciente tiene más posibilidades de morirse en la evolución. Entonces, esa estabilidad que hablamos realmente no sé si están así. Por eso yo quiero que tengamos que empezar a incorporar este tema de optimizar el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, yo dejo planteadas 3 deudas. Los pacientes siguen sintomáticos, los pacientes se internan, tienen hospitalizaciones por descompensación y los pacientes se mueren. Vemos que hay un tercio de los pacientes que le puede pasar alguna de estas dos cosas. Fíjense, este trabajo que es muy simple, es un trabajo que hagan los ingleses, pero lo que quiero mostrar es esto. Esto es supervivencia de 100 episodios, internaciones o muerte por insuficiencia cardíaca, y comparan 2 tratamientos. Un tratamiento integral con un tratamiento convencional. El tratamiento convencional es el que tenían nuestros pacientes: beta-bloqueantes e inhibidores OAR2. El tratamiento integral, las 4 drogas avaladas por la evidencia del día de hoy: los albuminural, beta-bloqueantes, antagonistas de los corticoides ¿qué me comí? Uno me comí, ¿no? Sí. Bueno, y lo sigue secreto, perdón. Como es tan nuevo, lo dejo para el final y lo quiero mencionar. Cuando vos comparás el tratamiento integral contra el convencional del paciente estable, fíjese la diferencia de sobrevida libre de eventos es 8.3 años comparando uno contra el otro en mismas condiciones del paciente. Con lo cual, si vos optimizás el tratamiento a un paciente de 55 años, le das 8.3 años más de sobrevida libre de eventos. Entonces, claramente, este paciente estable y este paciente estable no se comportan de la misma manera. Entonces, para empezar a hablar de esto del paciente estable, voy a mencionar 2 familias de drogas el día de hoy. Uno, el no tan bien recibido por la comunidad médica, que es la combinación de salbutamol-valsartán. Este es el trabajo trabajo pivotal que mostró la evidencia científica de que esta droga realmente era muy buena para la insuficiencia cardíaca. Y siempre recordemos esto: el paradigma es con pacientes que tomaban 20 miligramos día de enalapril. O sea que todos estos pacientes que estaban dentro del trabajo toleraban 10 cada 12 enalapril. Que si lo pensamos en función de nuestros pacientes, no es lo más habitual que lo tengamos con 10 cada 12 más otras drogas. ¿Está bien?
Estas son las diapositivas originales de McMurray, lo uso porque queda bien, medio vintage, pero por eso está en inglés. ¿Qué es esto del sacudido acertal? Si ustedes recuerdan los modelos de insuficiencia cardíaca, modelos fisiopatológicos de insuficiencia cardíaca, el modelo neurohormonal planteaba que como mecanismo de adaptación inicial el que hace el corazón taquicardiza como primer mecanismo y después libera péptidos activos para generar una vasodilatación y compensar esa primera etapa de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasaba con esos péptidos activos? Todos decíamos en las clases de insuficiencia cardíaca, decíamos, bueno, se agotan rápidamente. No es que se agotan, lo que ocurre es que hay una enzima que los inhibe y es la neprilicina. Entonces, si los inhibían la neprilicina, generaba que esos péptidos activos sigan activos y generen vasodilatación periférica y efectos beneficiosos periféricos. Entonces, ¿qué hicieron estos muchachos? Crearon la combinación de un sartán para bloquear el sistema renin-angiotensina-aldosterona y el sacubitrilo que inhibe esta enzima. Entonces, genera un bloqueo por dos lados para obtener un mecanismo favorecedor de sumatoria de efectos. Eso es lo que hace el sacubitrilo al sartán. Entonces, ¿qué se hizo? Usaron esta combinación de drogas para compararla contra quién, contra el Tyson de la insuficiencia cardíaca, contra el enalapril, el intocable. Nadie, ninguno de nosotros pensaba en que el enalapril en algún momento de la vida podía salir del juego. Y esto claramente, lo estoy mostrando porque digo, si no, no lo mostraba, esto es la curva de del evento primario, que era internación por insuficiencia cardíaca con mortalidad, y la combinación de sacubitrilo al sartán daba diferencias significativas en contra del enalapril, por favor del sacubitrilo, con una reducción del riesgo relativo del 20%, ¿tá? Con un número necesario de pacientes a tratar para obtener el beneficio de 21, con lo cual esto venía a ser una revolución. Estaban destronando al enalapril en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Cuando uno usa un endpoint combinado de muerte e internación por insuficiencia cardíaca, bueno, lo que vos siempre decís es que lo que tracciona es la internación, no la mortalidad probablemente. Pero en este trabajo, si separás internaciones y mortalidad, también da diferencia significativa a favor del sacubitrilo al sartán en disminución de la mortalidad, manteniendo ese riesgo relativo o la reducción del riesgo relativo de un 20%. Con lo cual, demostraba ser muy efectivo contra la droga que nadie dudaba que había que poner, que era enalapril. Entonces, vuelvo a plantear la duda de si esto del paciente estable realmente está representado en este trabajo. Y fíjense, cuando vos hagas el estudio Paradigm, si pensás en las clases funcionales, si bien cuando analizamos cualquier trabajo de insuficiencia cardíaca, el 80% de los pacientes en la clase funcional 2 o 1-2, así todo, en todo el rango de la clase funcional de la New Heart Association, es efectivo y esta diferencia se mostraba. Con lo cual, paciente estable en clase funcional 1-2 también es beneficioso. Algo muy interesante, se separó a toda la población del Paradigm en pacientes con internación previa por insuficiencia cardíaca y pacientes que no tenían internación previa por insuficiencia cardíaca. Y después se lo divide en cinco subgrupos de acuerdo a cuándo había sido la última internación por insuficiencia cardíaca. Recordemos que nadie podía tener internación en los últimos 30 días, o sea, para entrar al Paradigm tenía que tener 30 días libre de evento y recién puedes entrar. Y fíjense entonces, dejamos planteado esto, pacientes que no tenían internaciones previas, cuál sería el paciente más estable de todos, y el otro grupo, pacientes que tenían la última internación hace más de un año, con lo cual también un tipo muy estable por lo menos en el último año. Todos sabemos, y en el trabajo se demostró, que obviamente cuanto más cerca estés de la última internación, más riesgo de tener un evento claramente que el paciente que está más alejado, o sea que nunca tuvo una hospitalización. Este es el que sigue hospitalización, este que tuvo hace menos de 3 meses. Ahora, lo interesante de este análisis, es esto, fíjense, cuando vos decís, bueno, ¿cuál es el paciente más estable en el estudio Paradigm? El tipo que nunca se internó. El segundo más estable, el tipo que se internó hace más de un año. Y fíjense que el beneficio, esto es línea media, no lo van a ver del fondo, a favor del sacubitrilo al sartán para este lado, y los dos últimos grupos son el que estuvo hace más de un año y el que nunca estuvo internado. Y fíjense que realmente igual se aleja de la línea media, ya sea para mortalidad o para internación por insuficiencia cardíaca, con lo cual la introducción de la combinación de sacubitrilo al sartán comparado con enalapril en el paciente más estable igual sigue siendo beneficioso. ¿Está bien? Entonces el mito del paciente estable, según el estudio Paradigm, nos muestra que el 58% de los pacientes no tenían hospitalizaciones previas, que es lo que les acabo de decir, y así todos tenían beneficio. Los pacientes considerados estables tienen en realidad una alta tasa de eventos, que les conté al principio, y siempre hablamos de esto, que puede haber una progresión invisible en la insuficiencia cardíaca o no tan evidente, y eso nos hace incorporar esto del paciente estable.
Entonces, el sacuditivo acertar resultó efectivo para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Esto genera una reflexión inicial. Yo no debería esperar a que mi paciente se descompense, se interne, para pensar en optimizar el tratamiento. O sea, yo no tengo que esperar que el tipo se interne para decir, che, pará, carvedilol solo no fue suficiente, ahora le agrego algo más. Lo ideal sería que no ocurra la internación, porque sabemos que internación marca pronóstico, sino prevenir antes y optimizar a mi paciente antes de que llegara a internarse. ¿Por qué no tuvo el sacuditivo acertar? Esto lo podemos discutir entre todos. Yo tengo mi opinión formada, obviamente la voy a decir, por eso vine. Pero sabemos esto de alinearse el paciente, nos pasa a todos los médicos, medicaciones nuevas, nos cuesta. Ahora vamos a hablar de otra medicación nueva que parece que nos cuesta menos. Pero la inercia siempre es un problema con todo, con los anticoagulantes nuevos, con todo, siempre es un tema la incorporación de medicaciones nuevas. Obviamente tenemos los efectos secundarios, ahora vamos a hablar brevemente de esto. Exige un control más estricto, tenés que tomarte más laburo, tenés que citarlo más seguido, tenés que titularle la medicación. Y bueno, y la otra que es el gran problema que todos sí tenemos en la cabeza, espero que empeore, espero que progrese y recién ahí empezamos a agregar medicación. Eso sería claramente un error conceptual. ¿Qué pasó después del Paradigm? El Paradigm, bueno, vino a cambiar, la evidencia fue clara, mejor que en el April, así que había que usarlo sí o sí. Ahora, ¿qué nos pasaba a todos? Y ahí estábamos con el doctor Catula en ese momento en la unidad coronaria. ¿Qué pasaba a todos? Con el Paradigm te ofrecía esta evidencia a partir del día 30, o sea, la etapa vulnerable, el tipo se internaba, la etapa vulnerable no la tenías cubierta por la evidencia. No sabíamos qué hacíamos nosotros. Empezamos a darle igual en el paciente que se internaba, pensando que si yo le daba Nanapril, que tampoco tenía mucha evidencia en internación, podía hacer esto igual. Y empezamos a usarlo, pero medio off-label, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Salen dos trabajos, el titration y el Pioneer, que vienen a cubrir la duda de esos 30 días, fase vulnerable del paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿dónde podíamos podían ellos hacer, yo no hice nada, podían ver dónde se podía probar o qué quedaba sin evidencia que pasaban los primeros 30 días. Entonces se hace el estudio Pioneer, viene a cubrir este agujero. Se puede usar, el paciente que sale de la internación, se puede usar en etapa temprana, se puede usar en la fase vulnerable de insuficiencia cardíaca, y obviamente sí, porque si no, no lo pongo. ¿Está claro? Bueno, el estudio Pioneer, lo que yo les quiero mostrar fundamentalmente es para mí uno de los grandes motivos que el sacuditivo acertán, entre comillas, fracasó o nos costó mucho usar. ¿Qué nos pasó a todos? Se nos hipotensan los pacientes. ¿Y cuál es el primer problema? ¿Qué hicimos todos? Este concepto de que empeora el paciente y a ese quiere mejorar el tratamiento, fuimos a buscar al paciente más grave. El paciente más grave vive con 90 de sistólica, cuando tiene suerte tiene 100 de sistólica, y es el paciente más difícil para titular el sacuditivo acertán, que es un excelente antihipertensivo. Claramente baja la presión. Entonces, si uno piensa en la evidencia del estudio Paradigm, todos esos pacientes que estaban en el trabajo toleraban 20 miligramos de Nanapril más las otras drogas del tratamiento. Entonces, ¿qué deberíamos buscar nosotros para titular sacuditivo acertán? El tipo que lo tolere, no el que no lo tolera, no el que a ver si tiene la suerte de tolerarlo. Entonces, por eso les pongo la titulación que hicieron en este trabajo y que proponen en este trabajo y que realmente fue la que se hizo. Fíjense, paciente se incluye en el protocolo. Si el paciente tenía más de 120 sistólica, directamente dosis 2. No arrancaba con una 50 cada dosis, arrancaba con 100 cada dosis. O sea, la segunda dosis de un producto noble como el Ritonel, que viene de 50, 100 y 200. Perdón, lo mencioné. Ok, si no, no confundo. Entonces, si el tipo tenía arriba de 120, directamente la segunda dosis. Si el paciente estaba entre 100 y 120, arrancaba con la primera dosis. Ahora, si no tenía ni 100, ni no arrancaba. Entonces, ese subgrupo, el que no puede arrancar con esta titulación, y ese subgrupo al cual vamos a fracasar, y yo reconozco que a nosotros nos pasó, es el primer subgrupo que intentamos medicar. Para ver si lográbamos sacarlo de eso, porque sabíamos que había un renal moderado inverso, sabíamos que mejoraban los volúmenes, entonces apuntábamos al más grave a ver si podíamos hacerlo zafar. Pero bueno, esto lo quería mostrar. Entonces, a la semana, no es que esperaban 3 semanas, 4 semanas, a la semana lo volvían a ver. Arriba de 120, calaba la dosis 3. Si quedaba entre 110 y 120, o sea, no llegaba, arriba de 110. Si quedaba ahí abajo de 110, dejaba la dosis que tenía. Y lo volvían a evaluar entre semanas 2, 4 y 6. En cuanto el paciente subiera a 110, aumentaba, y si no quedaba, con la dosis inicial. Esto en realidad lo pongo porque realmente los pacientes lo toleran. Ahora, hay que encontrar el paciente que lo va a tolerar.
Solamente para mostrarles el trabajo, obviamente, en la fase vulnerable dio a favor, como es un trabajo de 30 días nada más, el endpoint primario fue medición de péptido natriurético, como para tener algo que sea rápidamente mensurable, si no lo podías medir, obviamente da a favor el sacubitril valsartán, y cuando se veía y se pensaba que podía ser que el sacubitril valsartán fuera en contra por efectos adversos, se ve que eso no ocurre. Fíjense, esto es variación de creatinina, es exactamente igual, variación del potasio también exactamente igual, se pensó que podía dar hipercalemia, no lo dio. Lo único auxilio significativo es en cuanto a hipotensión en la primera semana, más hipotensión para el sacubitril valsartán, pero después eso es igual. Y en función de un endpoint clínico combinado da a favor el sacubitril valsartán, pero pensemos que esto es de esos primeros 30 días, nosotros ya tenemos una evidencia a 2 o 3 años. Así que claramente lo que quería mostrarles es que podríamos utilizarlo seleccionando bien a nuestro paciente, y es una de las 4 drogas pilares para el tratamiento del paciente con fracción de eyección retirada severa en insuficiencia cardíaca, con lo cual tenemos que intentar ver de incorporarlo. Después hablamos de la medicina basada en la indigencia, que es otra realidad, pero si uno pudiera, en función de la evidencia científica, lo ideal sería que nuestro paciente con retirada severa de fracción de eyección estuviera tomando esta droga o esta combinación de drogas como parte base del tratamiento. Ahora, vuelvo a la diapositiva, se ve que se dan cuenta que me gusta. Y vuelvo a preguntarme si estas 3 drogas están saldadas. Vimos que el paciente clínicamente estable le va muy bien y mejora, es estable, si le agregás o optimizás el tratamiento. Entonces, empezamos a hablar del paciente optimizable. Yo creo que nosotros el concepto de estable no lo vamos a erradicar, lo vamos a seguir utilizando, pero deberíamos utilizarlo al paciente optimizado. ¿Cuál vos le llegaste? A que tome las drogas basadas en la evidencia para la insuficiencia cardíaca en dosis máximas toleradas por el paciente. Ese paciente va a ser el más estabilizado que vamos a tener, más que eso no va a ser. Entonces, vuelvo a partir de aquí y después el año que viene lo vuelvo a poner, porque va a salir otra cosa y va a seguir planteando las mismas cosas y lo puedo seguir poniendo durante años. Pero realmente queda saldada al paciente con insuficiencia cardíaca, zafó de todo lo que planteamos anteriormente, claramente no. Se lo voy a mostrar acá. Vuelvo a poner la curva del paradigm y pensemos cuál era el tratamiento más eficaz u óptimo en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, que incluía las drogas que usábamos antes, beta-bloqueantes, antagonistas del córtico 10 y sacubitril valsartán en vez de ECA a la 2. ¿Está bien? Ese paciente, que era este, fíjense, igual ya después del año, a los 2 años, todavía ese paciente sigue teniendo riesgo residual. O sea que lo que planteé antes de la incorporación de sacubitril valsartán, todavía después de esa incorporación, después de la mejoría del tratamiento, nuestros pacientes todavía siguen teniendo un riesgo residual. ¿Y qué pasó? Apareció esta familia de drogas, que es una especie de elixir mágico, como la poción mágica de Asterix, que empieza, cada día encontramos más cosas. Una droga que sale para el tratamiento de la diabetes tipo 2, que disminuye el evento cardiovascular en nuestros pacientes y fundamentalmente disminuye la progresión de insuficiencia cardíaca. Ahí los cardiólogos recordamos que la diabetes produce insuficiencia cardíaca, si bien no lo decimos, pero produce claramente. Y aparecieron estas drogas que rápidamente se dieron cuenta que era insuficiencia cardíaca e hicieron un trabajo para demostrar si la dapagliflozina era una droga para insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos o no diabéticos, que era lo que había que demostrar. Y ese es el DAPA-HF. El DAPA-HF es un 4.700 pacientes, dapagliflozina 10 miligramos, dosis estándar, contra tratamiento médico óptimo y placebo. ¿Qué pasó con esto? Recontradio, ya saben todos esto, obviamente. Les resumo rápidamente el trabajo. 66 años, el 41% tenía una tasa de filtrado menor a 60 mililitros minuto, 31% era la media de la fracción de eyección, con lo cual era el deterioro severo de la fracción de eyección, no era un peri 40 sino peri 30. Y después cuando analizás la población del trabajo, es un trabajo con población grave, fíjense, 45% eran diabéticos, 47% tenía una internación previa por insuficiencia cardíaca y un datazo, el 38% tenía fibrilación auricular, que complica siempre la evolución de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y hace siempre más difícil el tratamiento. ¿Cómo nos dio esto? Nos recontradió. Y entonces, para evento o endpoint combinado de muerte e internación por insuficiencia cardíaca o descompensación de insuficiencia cardíaca, la reducción de riesgo relativo fue del 26, un NNT de 21, una reducción del riesgo absoluto de 4.9. Y una cosa que se ve en este trabajo que llamaba mucho la atención es esto, que la separación muy temprana de las curvas.
y al día 28 de tratamiento ya tenés un beneficio significativo a favor de la paglifosina. Fíjense que no hablé de mecanismo de acción y no me voy a detener en esto de ninguna manera porque McMurray y Packard, que son los que hicieron todo esto, dijeron que no lo van a explicar porque no sabemos por qué lo hacen. Si bien hay un montón de formas de explicarlo y todos sabemos de varios efectos que tiene, solamente el fenómeno glucosúrico o de pérdida de volumen claramente no alcanza para explicar esto. Hay trabajos con empaglifosina, con resonancia magnética cardíaca basal y a los 6 meses, y lo que se vio en el trabajo muy prolijo de pocos pacientes, pero se vio ya que hay remodelado inverso a expensas de reducción de volúmenes y mejoría de la fracción de eyección. Con lo cual, claramente, si vos vas a un fenómeno, a una explicación fisiopatológica, es a nivel celular. Es el fenómeno celular de la explicación de la insuficiencia cardíaca. Así que si quieren alguna pregunta de esto, después lo hablamos, obviamente no la pienso responder porque McMurray dijo que no iba a responder. Así que, cuando hablamos de nuevo de un endpoint combinado, y decís, el que tracciona es la internación por insuficiencia cardíaca. Separemos internación por insuficiencia cardíaca y muerte y es significativo en ambos dos, por lo cual le da mucha fuerza a la droga. Cuando vamos a la primera deuda planteada, que es la evolución clínica de los pacientes, el trabajo tiene un score de Kansas, que es un trabajo de calidad de vida, no de capacidad funcional, y los pacientes mejoran mucho su calidad de vida en el corto plazo con el tratamiento con estas drogas. Y una cosa también que le da mucha fuerza es que cuando vas a mortalidad por cualquier causa también da una diferencia significativa a favor de la paglifosina. Y otra cosa que le da también mucha fuerza es que ustedes saben que hay la otra droga, la prima hermana, que es la empaglifosina, tiene el Emperor-Reduce, que es el equivalente al DAPA-HF, y que da, y cuando se hace el metaanálisis de ambas dos, da recontra significativo, con lo cual le está dando un efecto de familia de droga, con lo cual lo hace más potente todavía. No es el hallazgo casual de que una droga lo hace, sino que la familia de los inhibidores de SGLT2 produciría este efecto y eso le da mucha más fuerza. Bueno, su título, ¿a qué pacientes de quedárselo? A todos los que tengan deterioro severo de la fracción de eyección. ¿Cuándo? Lo antes posible. ¿Por qué? Porque sabemos que un efecto precoz, como vimos al día 28, ya tenés un efecto beneficioso. Y como es muy fácil de usar, porque no se titula. De las 4 familias de drogas que usamos, es la única que no titularía. Lo dan a 9 miligramos y se terminó. Ahora, volvemos a plantear en qué momento o qué paciente es el mejor para usar. Siempre, todo lo que hacemos en internación, todo lo que tenemos en internación en un momento, el paciente que se va a ir de alta es el paciente ideal para titular. Lo tenés ahí, le puedes explicar, los primeros días de internación titulaste, podés ponerle las 4 drogas si tienes suerte que da la presión para que se vaya de alta con un poquito y después uno siga optimizando ese tratamiento. Pero si uno piensa, y volvemos a aquel concepto que yo le puse al principio, existe el paciente estable en insuficiencia cardíaca, la gran masa de pacientes, la pirámide enorme, es el tipo ambulatorio, es el paciente que ves en el consultorio, el que viene en la clínica Reguiló y nada más, es el paciente que uno debería estar medicando, evitando las internaciones, evitando las descompensaciones, evitando tener que llegar a esta etapa para empezar a optimizar el tratamiento. ¿Cuál sería el paciente? Como el planteé recién, el paciente que venga mañana al consultorio, tenga deterioro severo de la fracción de eyección y no esté tomando un inhibidor de SGLT2, deberías incorporarle en esa consulta el inhibidor. ¿Y cuál es la gran ventaja? No tenés que optimizar no tenés que titular la dosis. Después conversamos si quieren en efectos adversos o lo que fuera. Pero eso sería el tema. ¿Qué dicen las guías? La actualización de la American College del 2021 incorpora a los inhibidores de SGLT2 como droga pilar del tratamiento. ¿Qué dicen nuestras guías? Acá abajo, en deterioro severo de la fracción de eyección, todos los pacientes con deterioro severo de la fracción de eyección deberían estar tomando un inhibidor de SGLT2, sacubitril/valsartán, beta-bloqueantes y espironolactona o pregabalina. Esos serían los 4 pilares del tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca, siempre y cuando lo pueda tomar. Entonces, en el Partenón virtuoso de la insuficiencia cardíaca, 4 pilares: ARNI y ECA-UARA2, beta-bloqueantes, antagonistas de receptores mineralocorticoides e inhibidores de receptores SGLT2. Esta es la guía europea. La guía europea tiene siempre gráficos más agradables y fíjense que pone 2 continuos. Los diuréticos, que obviamente depende del estado de volumen del paciente, o sea, le daremos el diurético que requiera, y el otro continuo que ponen es añadir el inhibidor SGLT2 más allá de la titulación de las otras drogas que son titulables.
Vengo bien, vengo metiendo en sprint tremendo. ¿Cómo tratamos o cómo titulamos a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca? De esta manera. ¿Qué hacíamos todos? Medio sin querer. Un tratamiento histórico de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué le das primero? IECA. Después a 2 si no lo toleraba. Después le incorporamos al beta-bloqueante. Después le incorporamos el espironolactona. Y después apareció el sacubitril valsartán y ahora la señora SGLT2. Entonces hacíamos una especie de tratamiento histórico escalonado. Estos muchachos, McMurray y Packer, dicen que, me parece un poquito exagerado, que vos tardás 6 meses en titular al paciente. Ellos proponen un nuevo esquema de secuenciación del tratamiento y proponen esto. En un primer paso, darle beta-bloqueantes de nivel SGLT2, después titularle sacubitril valsartán y después titularle antagonista de receptores binaproteínas. Ellos aducen o asumen que en 4 semanas vos titulaste las 4 drogas. En estas reuniones que se hacen de speaker training, qué sé yo, varios referentes de la insuficiencia cardíaca de Argentina decían: a mí Packer, a mí McMurray, me van así como de tratar a mi paciente, el paciente lo trato como quiero. Hace muchos años, cuando salieron los beta-bloqueantes, ya nos empezamos a plantear las unidades coronarias: ¿por qué tengo que arrancar primero con el IECA? Si el tipo está a 90 por minuto, le sobra presión, arranco con el beta-bloqueante y después le por el otro. Porque yo prefiero que bajarle ese doble producto va a mejorar el paciente más rápidamente, porque en este momento manda el tono adrenérgico. Entonces ya en ese momento surgió esa discusión: ¿por qué el IECA primero y no beta-bloqueante primero? Ahora obviamente tenemos 4 familias de drogas para titular y estos muchachos plantean esto. Yo creo que lo que hay que hacer es un tratamiento individualizado al paciente que está encima. Y es lo que hace la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca. Presentan este esquema de tratamiento. Fenotipos del paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo definís el fenotipo? Siempre la congestión. Si el tipo está con un estado de volumen aumentado, obviamente el diurético lo necesita, va a tomar diurético de masa. Furosemida en la Argentina casi 100%. Después se evaluó la presión arterial. ¿Tiene menos de 90-60 o tiene más de 140-90? Después se evaluó la frecuencia cardíaca. Menos de 60, más de 70. Sabemos que arriba de 70 deberíamos mejorar. ¿Tiene fibrilación auricular? No tiene fibrilación auricular. Y después, ¿tiene insuficiencia renal o tiene hipercalemia? ¿Está bien? Eso serían las variantes o variables que yo debería utilizar para definir mi paciente que tengo enfrente y hacer un tratamiento individualizado. Bueno, el paciente tiene esto. ¿Con qué arranco? Ahí en el fondo se ve divino, ¿no? ¿Qué dice ahí? Bueno, van a creer, es una cuestión de fe, yo les voy a contar. Estos son varios de estos fenotipos: combinación, más frecuencia cardíaca, menos frecuencia cardíaca, más presión, menos presión, insuficiencia renal sí, insuficiencia renal no. Y créanme que en todos arriba de los autorizados para arrancar están los inhibidores SGLT2. ¿Por qué? Primero, porque no te movilizan frecuencia cardíaca ni te movilizan presión arterial, con lo cual los dos primeros parámetros que siempre a nosotros nos complican un poco, saldados. En cuanto a la insuficiencia renal, que es otro gran tema que nos inhibe cómo arrancamos la titulación o lo que fuere, ustedes saben que ya está publicado el DAPA Kidney y ahora en el American Heart se acaba de publicar el Emperor Riñón, el mejor nombre ahora, que son drogas ahora que previenen la progresión de la insuficiencia renal en pacientes diabéticos y en pacientes no diabéticos. Con lo cual, ahora son drogas antidiabéticas para insuficiencia cardíaca y para prevención de la progresión de insuficiencia renal, independientemente de que el paciente sea o no diabético. Por eso es medio elixir o poción mágica todo esto, ¿no? Pero bueno, con más razón, en el paciente con insuficiencia cardíaca y trastorno de la función renal, uno de los mecanismos postulados más fáciles de pensar es que mejoraría el síndrome cardiorrenal. Mejor el riñón por un lado, mejor la insuficiencia cardíaca por otro lado, y estoy mejorando un círculo que se retroalimenta permanentemente y el paciente mejora clínicamente. Entonces, esto postula fenotipos. Obviamente que cada uno debería sentarse, ver qué paciente tengo enfrente y ver con qué arranco o qué es lo mejor para arrancar. Ahora, con Platán, McMurray y Packer, ese inicio con beta-bloqueantes y SGLT2 hace como que el SGLT2, bueno, nosotros por ejemplo en la unidad coronaria, ¿qué estamos haciendo? Paciente sin interna descompensado, como siempre, drogas titulables, mejora, pasa a piso y ya pasa a piso con una glifosina. Más allá de las otras drogas que estaba tomando o no estaba tomando, que recuperarás en la titulación o el inicio de la titulación de todas las drogas. Ahora, ya se fue con una droga que a los 28 días ya tiene un efecto beneficioso en prevención de internación cardíaca e mortalidad. Con lo cual, eso es lo que tiene de bueno esto. Es muy fácil de usar,
No nos pasó con el sarcoptilo de sartán, que realmente debería haberse estado utilizado como esto también así de fácil, pero vos tenés un tema de la titulación, de que el paciente sale hipotenso, de que el paciente sale en la coronaria, suele estar volando bajito, entonces es más difícil. Ahora, esto no viene a reemplazar lo otro de ninguna manera, son distintas familias de drogas a utilizar, ¿sí? Esta diapositiva es tremenda porque la diseñé yo, por eso es malísima, las horas no son mías. Pero lo que yo quiero plantear claramente es esto, lo que nos pasa a todos en la realidad del sistema médico nuestro. ¿Cuál es el periodo más complejo del paciente con insuficiencia cardíaca? La fase vulnerable, cuando el paciente sale de la internación. ¿Cuándo hay más de internaciones por insuficiencia cardíaca? En la fase vulnerable. Porque el paciente está inestable, lo sacaste medio justito en cuanto al volumen, si no, lo sacaste medio justito con la presión, si no, estás titulando en medicación, le empeoraste la función renal, también puede ocurrir. Entonces, ¿qué nos pasa? Uno debería estar evaluando a ese paciente en esos primeros 30 días, en el medio sí o sí. Postulado ideal a los 7 días y después a los 15-30 días con un laboratorio para ver todo esto que planteamos. Eso sería lo ideal. ¿Qué ocurre? Se va de alta, obviamente en la mayoría de los lugares no hay una insuficiencia cardíaca, y ¿cuándo tiene turno? Y Herrera tiene turno en febrero, listo, dale. Obviamente transcurre con suerte su fase de insuficiencia cardíaca o vendrá a la guardia cuando se descompense. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque no nos dieron el espacio para una unidad de insuficiencia cardíaca. ¿Qué hacemos nosotros? Lo ponemos con sobreturno a la semana en alguno de los 3-4 que hacemos de insuficiencia cardíaca. Entonces lo ves, optimizás, titulás y te das a los 15 días, a las 2 semanas con un análisis de sangre y lo ves. Que yo creo que debería ser algo que debemos intentar hacer todo lo que hacemos en internación. Que ese paciente lo vea a alguien en esos primeros 15 días, como para ver. Y después también, ahí uno ve el paciente que viene muy estable, listo, lo pasa a los 30 días y después sigue un seguimiento por consultorio ambulatorio. Siempre teniendo en cuenta que hay que optimizar el tratamiento del señor. Entonces, conclusiones. Vamos a tomar temprano. Los pacientes viven una estabilidad relativa, tienen un alto riesgo de internaciones sin muerte. El sacuditril o sartán, la rifosina demostraron disminuir estos eventos y mejorar clínicamente al paciente. El mejor momento para iniciar el tratamiento médico óptimo es la primera consulta que ves a un paciente con fracción de eyección deteriorada severa. Está con muchas conclusiones. Evaluar cada paciente en particular para el inicio del tratamiento. La fase prealta es ideal para la titulación de la mayoría de los fármacos basados en la evidencia. El paciente debe ser evaluado una o las veces que sea necesario en la fase vulnerable. En cada evaluación se realizará la titulación o administración, si el paciente lo permite. El manejo del diurético dependerá de la congestión del paciente. Y acá me detengo un segundo. Cuando hablamos de las glifosinas, todos sabemos que el mecanismo de glucosuria que generan, sobre todo en el paciente diabético, obviamente, lleva agua y sodio. Entonces, rápidamente se incorporó como que tiene un efecto diurético. No. ¿Pierde agua y sodio? Sí. ¿Pierde azúcar? Sí. Pero vos no deberías nunca tocarle la dosis de diurético al paciente cuando le incorporas estas drogas. Sí puede pasar, y lo más probable que ocurra, si el paciente mejora, que en el seguimiento le empieces a bajar el diurético. Porque el diurético en realidad deberías utilizar la menor dosis necesaria para cada paciente. Es más, si se lo puede sacar, sacáselo. Obviamente no, si no lo necesita, termina siendo deleterio. Pero las glifosinas no reemplazan para nada el diurético. ¿En qué pacientes uno debería tener cuidado en este contexto? No hablé de efectos adversos de glifosina, ahora lo digo. ¿En qué paciente uno debe tener cuidado? Primero, en el viejito de bajo peso, que es una pasita de uva, y en ese paciente sí podría haber cierta depresión de volumen. Por lo cual, en ese paciente es el que vos tenés que estar muy encima y fijarte si hay que modificar tempranamente o no la dosis del diurético. ¿En qué otro paciente uno debe tener cuidado con la medicación previa? Obviamente el diabético insulino requiriente. Cuando, esto lo saben ustedes mejor que yo. Si uno incorpora una glifosina a un paciente con insulina, está postulado que deberías bajarle la dosis de insulina a la mitad. Obviamente seguimiento estricto si no es así, pero hay que tener ese cuidado. Las hipoglucemias se vieron en pacientes diabéticos insulino requiriente. Y el otro efecto adverso más comentado es el de las infecciones genitales, ya sea vaginitis o gonadoposthitis, que claramente se dio mucho más en los trabajos primeros, los que eran con diabéticos.
Después, cuando pasamos a los trabajos de insuficiencia cardíaca o de riñón, como el 50% de la población no es diabética, esto no ocurre tanto, entonces no es un efecto adverso visto. Sí, tengan en cuenta que en el diabético ocurre. Creo que lo mejor es avisarle al paciente que no tiene que dejar la droga, se trata, pero que sepa que lo que le está pasando es por esto. Entonces, se trata localmente y no hay mayor problema. No deberías interrumpir la droga, la mayoría lo interrumpimos, ¿no? La dapaglifosina es ideal para el inicio de etapas tempranas y la dapaglifosina se puede comenzar al inicio del tratamiento de cualquier fenotipo. Y aquí termina la charla de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deteriorada severa. Pero quiero detenerme en esto, porque si vos me decís estas drogas son mágicas, estas drogas son fantásticas, estas drogas vienen a meterse en insuficiencia cardíaca de una manera diferente, yo creo que la gran revolución de estas drogas en cardiología, y hablar de renal y diabetes, pero en cardiología, es que se publicó un trabajo, que es el trabajo de Liver con dapaglifosina, que se publicó el Emperor Preserve con empaglifosina, que por primera vez tenemos una droga con evidencia 1, nivel de evidencia A, para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, o sea, arriba del 40%. ¿Qué nos pasó hasta acá? ¿Cómo tratamos a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Probamos todas las drogas, probamos los antagonistas, los AGA2, probamos los inhibidores, probamos antagonistas mineralocorticoides y probamos el último, que era el sacudido de sartán, que pensamos que iba a dar en el estudio Paragon. Ninguna de la familia de estas drogas fue efectiva y generó evidencia para el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca preservada. ¿Qué pasa? Obviamente, son hipertensos, usamos los inhibidores en los priles o los sartanes, tienen taquicardia, sí, usamos beta-bloqueantes, con lo cual sí usamos a drogas. Pero no hay una evidencia real, ni con los antagonistas mineralocorticoides, de que estas drogas bajaran la mortalidad o bajaran las intervenciones de insuficiencia cardíaca. Que si vos agarrás las guías en fracción de eyección preservada, la única droga que tiene nivel de evidencia 1, pero C, o sea que es consenso de expertos, son los diuréticos, que los usamos por congestión, claramente. Ahora, hasta ahora no había nada hasta que salieron esta familia de drogas y se hicieron los dos trabajos. El estudio de Liver con dapaglifosina y el Emperor Preserve con empaglifosina. Ambos dos dan disminución de eventos de internación cardíaca y mortalidad en pacientes con fracción de eyección arriba del 40%. ¿Qué tiene de bueno también esto del efecto de clase que yo les contaba? Se hizo el metaanálisis de ambos trabajos y refuerza aún más que el concepto. Cuando sale el Emperor Preserve, salió antes, había una duda qué pasaba con los pacientes que tenían fracción de eyección arriba de 60. Parece que no había beneficio allí. Cuando se publica el de Liver con dapaglifosina, cubre esa duda y el metaanálisis da que en todo el espectro de la fracción de eyección es favorecedor la utilización de estas drogas. Entonces, este es un trabajo que hace el DAPA-HF, que es dapaglifosina, de deterioro severo de la fracción de eyección, y el estudio de Liver, que sería de 40 para arriba. Entonces tengo dos trabajos que cubrirán todo el espectro, todo el rango de fracción de eyección. Cuando suman a los pacientes, ya obviamente aumenta al doble el número de pacientes, ¿está bien? Y se examina en los mismos endpoints, en los dos trabajos por separados, en una sola población, como si hubieran hecho un diseño de trabajo para insuficiencia cardíaca en todo el espectro de la fracción de eyección. Uno solo en vez de dos. Obviamente esto da. Ya no quiero nada más vengo hasta acá. Ah, no, se recontra colgó. Se calentó. Ah, la batería. Pero está enchufado, yo lo enchufé. No. ¿Está apagado? Ah, estaba apagado la zapatilla, perdón. Ahí estamos, ¿no? Ahí está. Perdón. Entonces, dapaglifosina en todo el espectro, o sea, la combinación de los trabajos, da la reducción significativa para internación con insuficiencia cardíaca o mortalidad. Y cuando vos analizás ahora, esto nos interesa, todo el rango de la fracción de eyección, para acá abajo es a favor de la glifosina, para acá arriba para el placebo, fíjense que en todo el espectro de la fracción de eyección, la dapaglifosina es significativa en la mejoría de nuestros pacientes en prevenir internaciones o muerte. Entonces,
Hoy por hoy, la gran revolución que yo creo que viene a jugar es que ahora el paciente que ingresa a nuestro consultorio con insuficiencia cardíaca y fracción de ejecución preservada debería salir con una linfosina sin lugar a dudas, porque es la primera vez que tenemos evidencia científica que avala un tratamiento para este subgrupo paciente. Por eso yo creo que la gran revolución para nosotros, si bien por ahora la bola de nieve nos pasa por arriba, no estamos hablando todavía mucho de esto, pero me parece que el gran tema es esto, más allá de todo lo que les planteé en deterioro severo de la fracción de ejecución. Ahora sí, entonces, final, preguntas. La podríamos empezar a usar, obviamente sin titularla, como te dijo, no se titula, en un paciente que tiene sobrecarga de volumen, está con diurético, a pesar de ello todavía sigue con sobrecarga, entonces se podría empezar a usar. Sí, sin duda alguna, sí. El que es frágil es el paciente que está depletado de volumen, digamos. El paciente frágil sería el viejito que está peso seco y bajo peso. Ese es el paciente que es más complejo, que te haga realmente en volumen y síntomas en contexto de eso. ¿Sí? Una cosa muy buena que volviste a remarcar el tema de la dosis. Viste que los argentinos inventamos dosis. Sí. Ya la están partiendo. Arrancamos 5 mejor o 5 cada 12, partila. No, es una sola dosis. En un comprimido que viene así, no hay que partirlo, nada. Se muere como viene. ¿Alguna otra duda? ¿Diabéticos, no diabéticos? Doctor, Yo puedo seguir alguna hora más, ¿sí? ¿hay riesgo de hipoglucemia en un paciente no diabético? No, realmente no está presentado y en los trabajos da igual al placebo y no placebo, en la gran familia, en el metaanálisis de todos los trabajos da exactamente igual. En lo que sí hubo hipoglucemia es lo que te decía yo. El paciente insulino requiriente, tenés que tener cuidado. Lo ideal, yo creo que trabajar con ustedes o con un diabetólogo, para nosotros que somos un poco más limitados, pero me parece que es el paciente en el cual uno debería tener mucho más cuidado. Cuando vas al diabético, para nosotros los cardiólogos, ahora hacemos el chiste que nos comimos los diabetólogos, nos comimos los hematólogos primero, ahora nos comimos los diabetólogos, y lo que perdieron ahora pronto son los nefrólogos. Yo creo que los cardiólogos nos pasó la bola por arriba y no estamos usando la primera etapa, la primera gran evidencia, que es bajar eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos tipo 2 de alto riesgo. Eso, creo que ese tren pasó, viste, y no nos subimos, y que tenemos una deuda enorme. El otro día me tocó dar esta charla, una charla parecida a esta, en el Congreso de Argentina de Medicina Interna, que lo hablamos con Felipe Lizarra, que es nefrólogo y otro clínico, y también ahí se planteó, creo que ustedes son más candidatos, los clínicos, a mejorar esta opción. O sea, la prevención primaria en el diabético tipo 2 de alto o muy alto riesgo, obviamente que define como tal, esos pacientes bajan mortalidad cardiovascular. Deberían tener, el diabético tipo 2 debería estar tomando una droga de esta familia, un inhibidor de SGLT2, porque le bajás la mortalidad cardiovascular y bajás un 35% la evolución de insuficiencia cardíaca. O sea, está buenísimo tener una droga que es para insuficiencia cardíaca, diabético y no diabético, pero ¿qué es lo que debemos intentar hacer todos hace 20 años? Es que nadie llegue a tener ni infarto ni insuficiencia cardíaca, que los pacientes diabéticos no tengan evolución de eventos cardiovasculares. Y esa, si volvemos a hablar de grandes bases de pirámides, es mucho más grande que los pacientes de insuficiencia cardíaca, es mucho más grande que los pacientes de insuficiencia renal. De hecho, en ese pool de pacientes entra la insuficiencia renal. Entonces, esto es lo que viene. Con glifosinas en insuficiencia renal, el DAPA kidney tiene un tema que es población más grave, con proteinuria mayor que el paciente que capaz uno maneja en el consultorio. O sea, uno debería actuar tempranamente. El que publicaron ahora de empaglifosina tiene un subgrupo de pacientes más común del consultorio. Ahora, ¿qué nos pasa a los cardiólogos? No hacemos ni clínicos. Si vas a la realidad, supongo que muchos clínicos debe pasar lo mismo, anotás la creatinina y no haces el cálculo de clearance a todos los pacientes, que es un grave error. Yo creo que a partir, viste que muchas veces viene esto, viene una droga nueva, una familia de droga nueva y te hace plantear lo que venías haciendo hasta ahora. Y hasta ahora me parece que tenemos foquito de papeles en algunas cosas, está buenísimo por replantearlo. Cuando salieron los nuevos anticoagulantes y analizamos qué hacíamos con la fibrilación auricular, el 50% de los pacientes que querían estar anticoagulados por chapás elevados no estaban. Por lo cual hacíamos las cosas muy mal.
¿Qué nos hizo ver esto? Una aparición de evidencia nueva. Yo creo que esta evidencia nueva, que es muchísima, y no estoy hablando de la otra familia, que son los agonistas GLP2, GLP1, que también tienen toda una cosa agregada para evaluar. Parece que en el poco tiempo tenemos que incorporar mucha evidencia y mucha información. ¿Qué tiene de bueno esta familia de drogas? La fácil utilización. Y capaz fue uno de los motivos de la poca utilización de ese cultivo barcelona. Pero bueno, después vamos a la realidad también del día a día, que hablamos un poco con él también. Bueno, ¿a dónde lo puede usar todo esto? ¿No? Son pacientes estéticos, sacubitril, valsartán, la palifosina, el pegrenona, porque justo lo mencionaron acá, y ¿cómo se llama? Y metroloquiante, que es el único barato. Olvídate que está la estatina también y lo que fuera. Pero bueno, yo creo que por lo menos la evidencia es esta. Tenemos que apuntar a lo más cercano a esto. Una sola cosa, perdóname. Si vos decís, hagamos una insuficiencia cardíaca y cambiemos la sobriedad de nuestros pacientes, utilizando beta-bloqueantes en enalapril y en spironolactona, podemos cambiarlo radicalmente igual, porque no lo estamos haciendo bien tampoco. Seguimos con un carvedilol 6,25/12 en enalapril 2,5/12. Y el tipo capaz tolera 10/12 en enalapril, capaz tolera 25/12 de carvedilol. Entonces, ¿qué tendríamos que no plantearnos? Che, pará, es carísimo, no lo puedo usar, ese cultivo es carísimo, no lo puedo usar. Pará, usemos bien lo que tenemos. Igual vas a cambiar radicalmente lo que venís haciendo o los resultados que tenés. Y ahora, en cuanto podamos incorporar las drogas nuevas que la evidencia marcó, bienvenido sea. Pero hagamos lo que se pueda hacer bien, hagámoslo bien. Perdóname, sí. Leí por ahí que esta semana se firmó un acuerdo entre la ministra de Salud para incorporar a los ISGLT2 en el PMO de los pacientes diabéticos. Yo creo que ahora no es una pregunta a qué pacientes diabéticos hay que dárselo, sino que pacientes no hay que darle esta droga, porque la verdad que reduce todo el espectro de enfermedad cardiovascular. Yo creo que pero bueno, que no sé cuál va a ser para que las obras sociales lo autoricen, porque obviamente va a ser sin costo, cuál va a ser, digamos, lo que nos van a pedir, por ejemplo, fracción de eyección reducida, si tuvo un ACV, si tuvo un infarto, no sé cuál va a ser. Por ahora, por lo que sabemos, para diabéticos entraría al 100 y se hablaba que el boletín iba a mencionar pacientes con enfermedad cardiovascular. Sí. No sé cómo va a ser. Me parece que hasta ahora va a ser insuficiencia cardíaca. Va a tener que tener, por lo menos en el diagnóstico de la indicación, insuficiencia cardíaca. No creo que abran el rango A en enfermedad coronaria, porque si no, viste, es un pool gigante. Yo creo que va a quedar en insuficiencia cardíaca, que estaría buenísimo que así sea. Puede haber una población muy grande de diabéticos y pacientes de cardíaca que van a empezar a beneficiarse con esto. ¿Listo? Un antaño más. Vamos acá. Muchísimas gracias. Voy a dejar la zapatilla para. Voy a dejar la zapatilla para.